¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues un poquito retrasados en esta transmisión, pero me da enorme gusto tener la oportunidad de hacer contacto y comunicación con ustedes. Eh, Comentarles nada más que tuvimos un poquito de problema con la transmisión para, a ver, permítanme tantito porque esto está medio complicado. Bueno. Pues vamos a iniciar. Para quienes nos hacen el favor de vernos y escucharnos en YouTube, vamos a subir el programa. Subiremos el programa al término en esta transmisión en vivo. Pues su amigo Luis Enrique Mota Valderas, canal Antítesis, eh, plataforma hispanoamericana, y estamos aquí con ustedes el día de hoy, cuando son las 8:05 de la tarde-noche en este ejercicio de comunicación. Pues vamos a empezar. Como siempre, un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos en todo lo largo y ancho de la Unión Americana, en cualquier punto que se encuentren. Como siempre, un saludo cariñoso y un reconocimiento siempre a su enorme esfuerzo y la importancia que tienen y que representan para México y para todos nosotros, nuestro reconocimiento. Y de la misma forma, un saludo muy afectuoso en todo lo largo y ancho de la República Mexicana y en cualquier punto donde se encuentren mexicanos que sabemos que siempre dejan un punto importante en toda actividad y en toda presencia de nuestros paisanos. Pues ya vieron ustedes el título de este programa. Vamos a hacer un programa muy corto porque tengo yo una reunión y voy a tratar de ser lo más concreto y lo más pronto posible. A ver, el título de este programa es Voto sí, educación no. Y creo que está muy claro lo que estamos refiriendo con respecto a la última designación y al último movimiento que tuvo el presidente López Obrador. Y yo quiero hacer solamente una reseña muy rápida. En esta, en esta administración, en 4 años, López Obrador ha cambiado 3 secretarios de educación. Dígame qué ve usted cuando cambia en un gobierno de la cuarta transformación, de la esperanza y de la búsqueda del desarrollo en el país, que un presidente cambie 3 secretarios de educación, pero le voy a decir cómo ha ido degradando a quienes son secretarios de esta secretaría tan importante y tan definitoria, tan representativa, sobre todo en tiempos de lo que estamos viendo todos los días. Violencia, narcotráfico, ejercicios de agresión, ofensas diarias en una mañanera de un presidente que no se cansa de poner calificativos, de dividir, de ofender. Y ahorita vamos a hablar de lo último, la última joya del presidente López Obrador. A ver, quiero platicarles. El primer secretario de la Cuarta Transformación fue Esteban Moctezuma Barragán. Y rápidamente le voy a hacer una semblanza de Esteban Moctezuma Barragán, para que usted se dé cuenta el talante y el nivel. Esteban Moctezuma Barragán, economista de profesión, y le voy a platicar. Un hombre que fue el brazo derecho y un hombre muy cercano a Ernesto Zedillo Ponce de León. Nada más ni nada menos que el mejor amigo de Ernesto Zedillo Ponce de León. Siempre fue su oficial mayor o su director de administración en todos los cargos de Ernesto Zedillo, del presidente Zedillo. Cuando estuvo en la Dirección General de Proyectos en el Banco de México, cuando estuvo
como secretario de Programación y Presupuesto, cuando estuvo en la Secretaría de Educación Pública y cuando llegó a la presidencia de la República, al asesinato de Luis Donaldo Colosio, él fue el secretario de Gobernación. Y se vino abajo Esteban Moctezuma en aquel evento tan dramático y tan difícil y complejo con aquella situación de Aguas Blancas, el asesinato de campesinos en Guerrero. Y se va refugiado al término de cuando tiene este problema que prácticamente lo destituye corriéndolo el presidente Zedillo y va y se refugia con Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, de Banco Azteca, de Electra y de toda la ratería que hay en este país y el abuso, sobre todo a los más pobres, protegido por la Cuarta Transformación y protegido por López Obrador. ¿Y cómo iba a pagar la cuota López Obrador a Ernesto Zedillo con aquellos 800 millones de pesos que le dio para su campaña Zedillo? Y yo se lo comento porque yo era el secretario de la esposa de Ernesto Zedillo, de la señora Nilda Patricia Velasco de Zedillo. Yo estaba en programación y presupuesto. A mí no me van a negar ni van a decir que esto no es cierto, porque yo vi, yo fui testigo de lo que sucedió ahí. Llega López Obrador y paga la cuota haciéndolo secretario de Educación Pública, porque Esteban Moctezuma era el presidente de la Fundación Azteca. Y dentro de todo, pues un priista como López Obrador y estos que son de la familia feliz. Cumple un cometido los 2 primeros años y lo manda, después de haber cumplido con el compromiso con Ernesto Zedillo, lo manda como embajador de México en Estados Unidos a Washington. Y yo quiero decirle, Esteban Moctezuma es el embajador más gris que ha tenido México en Estados Unidos. Sin presencia, sin fuerza, sin representatividad. Porque finalmente Esteban es el compromiso de López Obrador con Ernesto Zedillo. ¿Y qué sucede? Nivel académico, un priista de carrera. Y nombra como sucesora de Esteban Moctezuma a Delfina Gómez. O sea, ya iba en decadencia la Secretaría de Educación Pública porque pues a una bandida, a una defraudadora de rateras como Delfina Gómez, cuando era presidenta municipal de Texcoco, pero además con una gris trayectoria. Y la hace secretaria de Educación Pública en la secretaría que tiene el mayor presupuesto del gobierno. Y vea dónde está la educación mexicana. Vea dónde están los programas de educación, el desarrollo, el mantenimiento de instalaciones. Si para López Obrador no hay importancia en la educación, jamás ha proyectado el sector educativo en el país. Por el contrario, ha tratado de eliminar a todo lo que signifique desarrollo científico y tecnológico. Y es un retrógrada porque él no estudió, porque él jamás estudió. Toda su vida se dedicó a porrismo, a ser cadenero y le regalaron el título. Por cierto, el que fue rector de la universidad, Juan Ramón de la Fuente, que le dio como pago a ese favor de darle el título de la UNAM, lo mandó como embajador a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas. Y es un pago de compromisos con sus chompas priistas
Y que no venga a decir de la cuarta transformación y que esto es diferente. Pero llegó la debacle y el desequilibrio mental de López Obrador. Esteban Moctezuma, priista, criticado, pero un hombre con trayectoria, con presencia y con formación política y académica. Delfina Gómez, una maestra bandida, ratera, pero que es del mismo grupo de estos reprimidos que llegaron con poder y que la hace secretaria de Educación Pública y muerta la educación pública y la educación en el país. Pero hoy, López Obrador, de veras, es de sorprenderse en el país. Se le ocurrió lo que vio en el momento, con esas ocurrencias de falta de oxigenación. ¿Y usted le vio la expresión a Leticia Ramírez? ¿Quiere saber la currícula de Leticia Ramírez? Egresada de la escuela anexa a la egresada de la escuela de maestros, anexa de maestros. Maestra normalista y que nunca ejerció como su profesión. Siempre estuvo en actividades del sindicato, siempre como segunda y tercera. Y se incrusta, pues dicen que suerte te dé Dios que el saber nada te importe. Era la sacacopias y la cargadora del portafolios de López Obrador. Una maestra, un personaje de lo más lépero, corriente, chafa, bajo. Una fulana que en su cerebro y todos sus complejos era el maltrato a la prensa, porque ella era la de atención ciudadana en presidencia, en Palacio Nacional, pues junto al acomplejado de la Chucha Ramírez de Comunicación Social. No se lo digo yo, pregunte, infórmese. Si alguien maltrataba a la gente y sobre todo a la gente más sencilla que iba a Palacio Nacional, era esta fulana, que hoy la hace López Obrador, la hace secretaria de Educación Pública. Sin trayectoria, sin experiencia, naca, corriente, grosera. Esa es la secretaría más importante en el desarrollo de los mexicanos, en el desarrollo de la sociedad mexicana, del futuro y del presente de este país. Y manda a la secretaria de Atención Ciudadana, la que, como aquello que se acostumbraba, yo recuerdo en las viejas prácticas del Partido de Rateros Institucionales, el alma mater de López Obrador y de este gobierno, donde el chofer, usted recuerda al chofer de López Obrador, lo hizo director de programas, ganó muchísimo dinero y era su chofer del Suru. Pues esto es lo mismo. Y hoy la hace secretaria de Educación Pública. Vergonzoso, denigrante. Y la gente no dice nada. La gente se come esta situación sin protestar, porque no he escuchado una sola protesta, más que usted sabe de quién. La única protesta correcta que yo escuché es de la bandida esta inmoral de Elvester Gordillo, la líder moral del sindicato de maestros, que protestó. Bueno, no precisamente Elvester Gordillo es el vivo ejemplo y claro del desarrollo educativo en el país, una exconvicta ratera, pero esta ni siquiera tiene trayectoria, ni siquiera se ha significado en nada. Es la nueva secretaria de Educación Pública. Métase a informarse quién es Leticia Ramírez. Es otro de los desequilibrios mentales de López Obrador.
pero le vale madre a los mexicanos, no nos importa por lo que se ve. Aquí nadie protesta, nadie dice, y usa las cosas como si fuera de él. Y las instituciones y las representaciones gubernamentales son del pueblo, no son propiedad privada de este desequilibrado presidente que tenemos. Y como resultado de todo lo que sucede en el país, vea México en llamas, México bajo balas, México bajo delincuencia organizada, y no tiene control sobre nada. Y a mí me da coraje porque yo soy un académico. ¿En manos de quién está la Secretaría de Educación Pública? En el capricho de un ignorante presidente como el que tenemos. Es un inmoral. Y si los padres de familia no protestan, qué lástima, ¿eh? Y si los representantes de los sindicatos y de los liderazgos educativos no protestan, cobardes. Pero lo van a pagar muy caro, todo lo vamos a pagar. Porque esta es una nueva humillación al pueblo de México en manos de un criminal presidente como el que tenemos. Si a usted no le afecta, a mí sí. Y yo creo que a muchos mexicanos. Porque ¿sabe qué es lo que busca en el país este sujeto? No buscan un país con desarrollo, sino con control político. A López Obrador y a la gentuza de su gabinete, de estos malditos políticos, lo único que les interesa es el poder y prevalecer para seguir robando a México. Y ok, que saquearan como saquearon los que se fueron, pero dejaron algo de infraestructura, de educación, de salud, programas a favor de la gente. Que tanto cacarea, que tanto dice, no ha hecho nada por México. Regalar dinero, mexicanos, no es hacerle bien a un país. Desarrollar un país es crear empleos, fomentar la inversión, darle certidumbre a los inversionistas extranjeros en México, desarrollar las empresas sin chimenea como el turismo, fomentar la maquila, haber invertido para industrializar y tecnificar el campo, haber proporcionado a los campesinos y al sector agrícola del país, en lugar de estar regalando dinero a manos llenas, regalando lo que no es de él, es de nosotros los mexicanos. Y ese maldito no le pregunta a nadie, él hace lo que él quiere nada más. Si usted no cree en lo que le estoy diciendo, lo siento, pero es un sátrapa, es un traidor a la patria. Lo que hizo con la educación hoy, lo que hizo con la Secretaría de Educación Pública, que es, repito, la secretaría con mayor presupuesto que hay, es la caja grandota de este ratero infeliz, de este corrupto presidente, porque se avecina evidentemente un proyecto de la antesala del 2024, donde va a haber elecciones directas. Y el pueblo no lo entiende ni lo quiere ver. Ahí se los dejo. Él puede trastocar a su estúpida idea de esa Guardia Nacional que hizo, a la estupidez de ese aeropuerto inservible, a su Tren Maya, que va a ver qué va a ser el resultado. Tenemos que criticar lo que no ha hecho bien y donde se ha gastado el dinero del pueblo en dádivas y paliativos, sin haber fomentado los sectores de la maquila, del campo, de la industria sin chimeneas,
y de haber hecho una política internacional, financiera, globalizada, para fomentar los empleos en el país, haber atendido el sector de salud, el sector de la vivienda, las escuelas, la educación. Ha sido un fraude y una mentira, López Obrador. Pero lo que no podemos tolerar los académicos de este país y los que nos preocupamos por el avance y el crecimiento de nuestros niños y de nuestros jóvenes es que trastoque el sector que es de los mexicanos, que se han conquistado luchas importantes y que venga un naco como él, ignorante, asno, burro, a destruir la institución con designaciones estúpidas. ¿Usted le aplaude? Pobrecito país, y veremos el resultado con este criminal presidente que tenemos. Y voy a tocar otro punto que creo que es fundamental, y tenemos que detener a este peligroso espécimen que hoy gobierna México. Y hay formas de detener los mexicanos. No podemos seguir viendo solamente como espectadores cómo destruye al país, cómo trastoca los intereses del pueblo, de todos los sectores, inmersos solamente en esa ambición estúpida y desequilibrada de un loco que solamente va por el poder, cueste lo que cueste. Y aquí es solamente comentarlo y yo quiero ser muy claro en esto, que estamos ante la decadencia de no sé, caray, ¿cómo llamarlo? A ver, vamos a ordenar, vamos a ordenar esta parte que es muy interesante que la analicemos. López Obrador se ha olvidado del desarrollo económico y el desarrollo de estructura y toda la parte, la potencialidad de la posibilidad que tienen los mexicanos en educación, en salud, en, 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 en empleo, en todo lo que es el desarrollo tecnológico y científico, y ha olvidado a sectores como el sector empresarial, donde nada más se grillan entre ellos. Y todo lo ha recargado en un sector en el que nosotros siempre lo vimos como el gran sostén, el báculo de los mexicanos y la fuerza de la energía, de la confianza, de la seguridad que veíamos en el ejército mexicano, en las Fuerzas Armadas y en los pilotos aviadores. Veíamos al ejército con ese cariño, con esa admiración. Usted recordará, tal vez no los que son tan jóvenes, pero era toda una ilusión cuando éramos niños de ir a ver desfilar a nuestro ejército en la capital de la República y en ciudades en todo lo largo y ancho del país, para ver a nuestro ejército, para ver marchar a nuestros hombres militares. Y hoy, hombres y mujeres de talento y de un gran valor, pero se les pusieron en manos de traidores a México. Y cuando hablo de traidores a México, hablo de los mandos, de los almirantes y generales de banqueta de este país que están apoyando a un desequilibrado que está destruyendo a México. Les dieron la zanahoria con miel, se la comieron y cambiaron el patriotismo,
el nacionalismo, el amor a México y sobre todo lo que significa ser un soldado que represente al país, el honor de ser militar, lo cambiaron por el dinero y por el trastornado presidente platanero que tenemos. Se fueron con el dinero, con los contratos y con la representación y mando para lo que el ejército no está hecho. Se vendieron por unas cuantas monedas. Y esto va para el ejército mexicano, para los marinos y los pilotos aviadores. Y la farsa de esa Guardia Nacional, que son militares, que los civilizaron y están traicionando a México, están traicionando al pueblo de México. Porque soldados de México, y aquí dejo esa consigna para los mexicanos, hoy es un ejército al servicio de un presidente loco, al servicio de una idea trastornada que quiere imponer la bota a través. Hoy todavía no hemos escuchado una sola detonación ni un golpe de tolete. Pero estamos en la línea de peligro en este país. Porque así como se levantó para designar a una fulana como Leticia Ramírez, que no la critico y la respeto por su condición de mujer, pero no es una mujer con la suficiente capacidad y preparación para dirigir una de las secretarías más importantes y estratégicas en el país, que es la Secretaría de Educación Pública. El peligro es que se levante López Obrador un día y que instruya y ordene a los mandos del ejército para que tomen las calles, las instituciones, los mandos en el país y que repriman a la sociedad. Porque no estamos lejanos de una decisión de un trastornado mental como él. Ese es el peligro. Pero volteemos la situación y yo les dejo la pregunta. ¿Qué prefieren? ¿A un desequilibrado mental como López Obrador o un mando militar que regrese a la confianza, al respeto y al cariño del pueblo de México, con alguien que tenga coherencia y que conozca de amor a la patria, de disciplina, de honradez, de servicio y sobre todo de algo que los mortales como ese de Palacio Nacional ni entiende ni comprende, que es el defender la soberanía nacional, el defender el honor de los mexicanos y defender al país, a su democracia y su soberanía, a la república, con el honor y con su propia vida. Conceptos que este loco de López Obrador ni conoce ni entiende, porque es un criminal. Yo les dejo la pregunta y les dejo la reflexión al pueblo de México. ¿Qué sería en este momento más conveniente? Que los militares tomaran el mando en el país o permitir que un desequilibrado mental imponga en este país un fascismo o un socialismo disfrazado de la venganza y del odio de un hombre
que concentra todos los complejos y la necesidad de demostrarse y demostrarle al pueblo de México que él es el que manda, por encima de los valores éticos, de las buenas costumbres y sobre todo pisoteando el hambre, la pobreza y la necesidad de un pueblo que éste se burló de la esperanza y de la confianza que se le depositó a este criminal presidente que tenemos. Y las reflexiones para los militares. Este les dio poder, les dio dinero, les dio contratos, les dio un fuero. Pues hoy, aprovéchense de la circunstancia, porque el pueblo de México lo entenderá. Preferimos a un militar que ame a México, consciente, inteligente, disciplinado y con amor a la patria, que a un criminal cadenero porro que lo llevamos con la enorme gravedad a ser el presidente de México. Se los dejo para la reflexión y comentar rápidamente sobre dos temas que tengo aquí que no quiero pasar por alto. Hay un rumor, mexicanos, que ojalá que esto sea real. Yo sí deseo, como mexicano y como un hombre que amo a mis hermanos mexicanos y que amo mi país, se rumora de una enfermedad que está todos los días aumentando y está afectando la salud y deteriorando la salud de López Obrador. Ojalá que esto no sea un rumor, nada más. Ojalá que esto trascienda. No a inhabilitarlo, ni mucho menos. Simplemente a que sea tan real, o sea tan expresivo, o sea tan evidente, que quienes mandan en este país, los otros dos poderes, vean la necesidad de sustituirlo por otra, en otra condición y por otro personaje, el que sea. Créame que es mejor que esto que tenemos de presidente. Se rumora una gran enfermedad, un gran problema de salud, y hay que verlo. Un día sale muy fuerte y otro día sale derrotado, y eso se debe a una cámara hiperbérica, una cámara donde se dice que lo meten 2 veces por semana para oxigenarlo y rehabilitarlo ante toda su condición de deterioro de salud. No olvide que él ha tenido 2 infartos y que tiene 2 válvulas, de las cuales dentro de su necedad solamente le ha dado mantenimiento a una. Hasta ese grado llega de irresponsable y llega de desequilibrio en ese hombre. Pero a este momento en que está en el país, con terrorismo, con delincuencia, con guerrilla social, con quebranto económico, con división, con odio que ha sembrado, es momento de pensar en que él se tiene que retirar del mando, porque es el deseo, no de quienes les da paliativo, mexicanos, no. Ellos nunca van a dejar de votar por él o de apoyarlo, porque ellos están igual con los sátrapas delincuentes que se fueron y con este sátrapa delincuente que hoy está. Para los políticos y para este tipo de personajes no les importa el pueblo pobre,
ni los jóvenes, ni los niños, ni los ancianos, ni los enfermos. Lo que les importa es el poder. Les importa hacer política y más política. Les importa prevalecer. Porque en el cerebro deteriorado de López Obrador solamente hay tres cosas: mantener y prevalecerse en el poder, cueste lo que cueste y tenga que hacer lo que tenga que hacer y pase por encima de lo que tenga que pasar. Dos, no le importa el sufrimiento del pueblo. No ha escuchado las expresiones. Le valió gorro las muertes de los niños, de las mujeres y de los hombres que murieron en los ataques, porque es muy fácil decir que fueron producto de problemas entre bandas o entre grupos delincuenciales. Él no puede contestar eso, él es el presidente de México. Y no lo escuchamos todos los días descalificar a los que llama fifís, neoliberalistas, a los conservadores. ¿Quién le faculta a este estúpido presidente que tenemos de calificar y de degradar a los pobladores de México? No tiene por qué hacerlo. Él está para administrar el país y para dedicarse a darle bienestar a los mexicanos y mexicanas, no a dividir ni a sembrar el odio. Y es lo que ha hecho y no deja de hacerlo. Si a usted no le preocupa el que haya calificado el día de hoy, y lo ha hecho con antelación también, en donde habla de que los medios de comunicación electrónicos y escritos y los periodistas están en la peor de las decadencias y los medios de comunicación son traidores a México. ¿Cómo puede externar un ignorante que ni siquiera tuvo preparación? Es un preparatoriano deficiente. ¿Quién le faculta para decir que los analistas, periodistas, académicos, estudiosos y quienes hacen comunicación para todos los mexicanos están en decadencia? En decadencia está él, que llegó como el gran triunfador en el 2018 y ahora es una piltrafa y un trapo, donde tiene dividido al país y donde solamente por no tener la capacidad de unificar y de fortalecernos en la credibilidad y en lo que representa un líder, porque es un mitómano sistemático, porque es un disfrazador de circunstancias y desgraciadamente es un engañatontos que ha hecho de los pobres y de los miserables de este país y de los ignorantes, en el que aquí le pruebo que a él no le importa la formación de los mexicanos, porque eso lo pusiera en desventaja, porque como ignorante que es, quiere tener al pueblo de México en la misma ignorancia en el que él es el primer representativo. No puede competir contra los académicos, no puede competir contra los científicos, no puede competir contra la ciencia y la lógica, no puede competir con la población preparada, la población que analiza, la población que tiene otro nivel en este país, porque él es un ignorante. Y eso es lo que trata de combatir todos los días. Yo se los dejo para la reflexión. Y bueno, ya no me quiero meter más en otros temas porque la verdad me parece muy lamentable. Yo no sé si al sector educativo en el país no le
calienta esta decisión estúpida de un estúpido y cómo pone en riesgo uno de los valores más importantes de las sociedades y sobre todo de México. El derecho a la educación, el derecho al crecimiento de la educación, el derecho que tiene y la obligación que tiene el Estado de tener una institución educativa acorde con las necesidades del crecimiento del país y acorde de quien la debe de conducir y hoy está acorde con la miseria de gobierno, con la miseria de presidente, con la miseria de vida en que estamos metidos por esta piltrafa de presidente que tenemos. Y si usted no lo ve, no lo analiza, al tiempo mexicanos, porque vamos a pagar muy caro y un alto costo el que este desequilibrado de Palacio Nacional esté acabando con uno de los valores más importantes que tiene la sociedad, no solamente México, el mundo. Y él es un retrógrada enfermo. Se los dejo para que lo analicen y solamente ay Dios mío, no cabe duda que lo que tiene uno que ver con estos especímenes. Ya amenazó este loco con que va a ampliar su ejercicio de la mañanera para los sábados. Él cree que con una mañanera y con ampliar al sábado a meternos al ejercicio de convertirnos en estúpidos o de seguir haciendo estúpidos en el país de quien le crea a ese loco, cree que con ampliar un día más en la mañanera, que es un sacrificio para todos, con excepción de los que lo siguen porque les regala 1,000, 2,000, 3,000 pesitos y creen que van a resolver y México va a crecer con eso. Él cree que con esa ampliación de su mañanera va a acabar con la delincuencia, va a acabar con la corrupción, va a acabar con todos los males que estamos cargando en la cuarta transformación y sobre todo por esa casta de miserables perros, rateros, saqueadores que él es el que representa. Un día más en la mañanera es para inducir a los mexicanos al voto. Mire, voy a cerrar con esta reflexión y ojalá la entienda. La única herramienta que tiene México para acabar con esta clase de saqueadores y con estos enfermos locos que llegan al poder es el voto. Pero resulta que solamente votan cuando han sido votaciones muy altas el 40-42% de quienes tienen el derecho a votar y que finalmente en condiciones en las que estamos viviendo debería de convertirse en una obligación moral y una obligación conciudadana si queremos a México. Quienes nos quejamos de este tipo de sátrapas que llegan al poder y que nos saquean y que meten a México en donde está. La única herramienta es que el pueblo de México vaya a votar. Vienen dos elecciones, el Estado de México y el Estado de Coahuila. Ese va a ser la prueba y el ejercicio para demostrarle a este loco de Palacio Nacional que está destruyendo al país. Porque podrán robarse 1,000,000 de votos o podrán estos miserables que son fabricantes de pobres y de hambriados en este país, porque ese es su caldo de cultivo para estos perros cuando van solamente a buscar el voto de los ciudadanos y a comprarles un espacio muy breve
de poder llevarse un alimento digno a la boca y al estómago. Así son de perros miserables malnacidos. Pero si la ciudadanía se mete en la conciencia de que tenemos que quitarlos y la única arma es el voto, hagamos conciencia, mexicanos. Y yo invito a todos los grupos opositores a este loco de López Obrador a que en lugar de hacer la misma política decadente y destructiva y destructora en el país, a que hagamos campañas de concientización para defender al INE, al Instituto Nacional Electoral, que es el árbitro, que es el único que nos va a salvar del abuso de estos locos políticos trastornados, criminales y delincuentes. Defender al INE y defender el voto del país y al Tribunal Electoral. Porque nos podrán castigar porque dice López Obrador, y no se deje engañar, de que si viene otro gobierno que no sea el de los rateros de la cuarta tranza en el país, se acabarán con los programas sociales. No, mexicanos, él acabó con los programas sociales, acabó con la salud, acabó con la educación, acabó con el apoyo a los, al área de progreso de los jóvenes, calificándolos de aspiracionistas. Acabó con instituciones que eran para el pueblo y por el pueblo. A él le vale gorro acabar con todo porque todo destruye, porque todo pudre. Y lo que le quiero comentar es solamente dos cosas fundamentales en esto. A los grupos opositores que tienen recursos, que tienen liderazgo, que tienen movilidad, hagamos campañas que yo inicio en este momento por mi parte, porque yo sí amo a México. Invitar a la población a que vote por quien quiera, pero no vote por estos criminales, estos saqueadores ratas, pero vote, porque se podrán robar los 30 millones de votos o 35 que requiere un presidente. Se podrán robar 1, 2, pero no 35 millones. Es lo único que tenemos, porque hoy tenemos la bota militar, los calificativos y la descalificación de un presidente trastornado todos los días y que utiliza su poder y su circunstancia para acabar a compatriotas y hermanos mexicanos, como si eso nos quitaran todos los males en los que estamos inmersos la sociedad mexicana. Para eso llevamos a este loco a presidente, para vengarse, para sembrar la semilla del odio, para pelearse, para hablar de política y política. Y los mexicanos más pobres todavía en la miseria más grande. Y acabando con la clase media que tanto odio le tiene, porque él es un miserable jodido que toda la vida ha vivido de las dádivas y ha vivido de la extorsión y de la presión social que siempre ha impuesto. Ese cadenero es el que hoy está destruyendo a México. Amigos, buenas noches. Gracias, su amigo Luis Enrique Mota Valderas, Canal Antítesis, plataforma hispanoamericana. Y aquí estaremos. Píquele a la campanita porque es la única forma que tenemos. No permita que acaben con programas de este orden. Suscríbase. No se salga de la suscripción porque lo único que fomentamos es la imposición de los que están en el poder. Se gastan nuestro dinero, hacen lo que quieren con el dinero, toman decisiones sin preguntar e imponen. Y hoy
Este es un país encendido, en llamas. Es un país narcotraficante con un presidente que está al lado de los narcotraficantes y de la delincuencia. Y hoy, lo más grave, ha convertido y ha prostituido al ejército, a la marina y a la Fuerza Aérea Mexicana. La ha prostituido, la ha degradado, la ha pisoteado. Y no debemos de permitir, el pueblo de México, que eso suceda. No aceptemos la bota militar encima, porque no es todo el ejército, ni los soldados con uniforme que es pueblo. Son los cómplices, esos que le aplauden a este loco de Palacio Nacional. Buenas noches. Hasta mañana.